Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Con los muy buenos días para todos nuestros queridísimos acompañantes de la misa dominical desde Difundir Radio, desde el Eremo en Viciano, provincia de Nápoles, en Italia. Celebramos nuestra Eucaristía en este domingo 12 de septiembre. Le agradecemos al Padre Algemiro, el superior de esta casa, que nos acompaña en esta celebración eucarística. Pedimos por todas las intenciones de ustedes, particularmente por los enfermos, quienes se han encomendado a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. En actitud humilde, porque somos pecadores, porque reconocemos nuestras faltas, queremos pedir perdón al Señor para poder celebrar con dignidad este sacramento de la Eucaristía. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros lo destruimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Unimos nuestras voces para que juntos alabemos y bendigamos a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Fuerte inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído y yo no lo he opuesto resistencia, ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme. Estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. ¿Hay alguien que me ponga pleito? Preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo que en contra mía, que comparezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién me podrá condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Confío en el Señor, te seguiré a donde vayas. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Señor, donde vayas. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Confiando en el Señor, te seguiré a donde vayas. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Supongamos que a alguno de la comunidad les falta la ropa y el alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y aliméntese bien, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve eso? Pues lo mismo pasa con la fe. Si no produce obras, esa fe sola es estéril. Al que tiene esa fe, podría yo decirle: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo con las obras te probaré la fe que tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Yo
cosas. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Aleluya, aleluya. Lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Judea, de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otro que alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a los otros. Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, porque tus ideas no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este domingo 24 ya del tiempo ordinario. Va avanzando este año litúrgico de manera supremamente rápida y queda poco tiempo, con el cual entonces el año nos tiene que ir llevando y ayudando a que todos los días nos construyamos en aquella imagen que realmente queremos de Dios, o que Dios sea la riqueza de nuestro propio ser. Para ello la palabra de Dios viene en nuestra ayuda en este domingo. Y la primera lectura nos coloca en esa relación profunda en la cual Isaías describe el siervo sufriente como un hombre fiel a Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué hay que sufrir. Y la respuesta muchas veces desde diferentes ámbitos ha venido siendo siempre del decir de que el hecho de que seamos cristianos obligatoriamente entonces está unida al sufrimiento, y que ser cristiano es ser entonces un hombre que sufre. Y por eso hay quienes rechazan esta propuesta indudablemente de Dios para hablarnos a nosotros del sufrimiento. El Antiguo Testamento nos habla del sufrimiento. Santiago nos está hablando de la pobreza y de la condición humana en la cual necesita ser ayudado siempre la persona, como de igual manera el Evangelio nos plantea cómo Jesús, a la medida que va subiendo y habla de su destino que tiene que enfrentar particularmente en Jerusalén, aparece entonces siempre en una situación que podríamos decir comporta indudablemente toda la vida del ser humano, y es el hecho continuo de que hay sufrimiento en nuestra vida. Pero no es verdad que suframos por el hecho de ser cristianos. La verdad es que sufrimos porque somos seres humanos. Tenemos una naturaleza caduca, tenemos un cuerpo frágil, tenemos el destino en la eternidad,
tenemos muchas condiciones de nuestra vida desde el punto de vista moral, desde el punto de vista físico, que habla de la debilidad y de la flaqueza del ser humano. He ahí porque Jesús viene y comparte con nosotros nuestra condición humana. Alguna vez un hombre que pertenecía a otra religión, se convirtió al catolicismo, al cristianismo, y su maestro continuamente le enrostraba la falta de fidelidad a los principios del cual había sido él educado, cómo había traicionado esos valores y se había convertido al cristianismo. Y concluía diciéndole, todas las religiones son iguales. Y él escuchaba en silencio, y cuando éste le dice, todas las religiones son iguales, entra a su cuarto, toma un crucifijo, lo trae donde él y le dice, si es verdad que todas las religiones son iguales, muéstrame otra diferente al catolicismo, donde Jesucristo se haya hecho crucificar por nosotros, haya muerto en la cruz y haya resucitado al tercer día. Esa crucifixión, ¿de qué viene fruto? Viene fruto particularmente de un testimonio coherente, donde Dios no nos ha querido salvar a nosotros desde el exterior, se ha querido emerger, hacer, unir a nuestra naturaleza humana tan profundamente que la ha asumido totalmente, menos en el pecado, pero sufre con nosotros, llora con nosotros, se alegra con nosotros y nos muestra que tristemente el mal lleva una consecuencia peor todavía, la debilidad y la flaqueza, de lo cual nos está diciendo Santiago. Abandonamos al que sufre, no nos preocupamos por él y muchas veces falta el testimonio auténtico de cristiano, porque al dolor y al sufrimiento nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Lo unimos a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que tenga el valor redentivo de nuestra propia vida. Pablo nos dice que tenemos que completar lo que falta a la redención justamente. Eso es entender que somos invitados nosotros a ser redimidos y ese dolor que es natural lo unimos a la cruz de Cristo para que sea para nosotros fuente inagotable de gracia. No nos enloquecemos, no nos desesperamos, no nos angustiamos, no comenzamos a maldecir quizás frente a esas realidades, sino que somos invitados en el momento en que esas situaciones de nuestra propia vida nos tocan, asumirlas justamente para poder vivir con él. Y ahí donde podríamos decir está el núcleo fundamental del ser cristiano. Pedro, ante la solicitud hecha de Jesús, ustedes, ¿quién dice que soy yo? La gente sabe y ha escuchado miles de voces. A la gente no le interesa, es un parecer público. Casi que son las leyendas urbanas que tantas veces escuchamos, que él hizo, que él fue, que no, que estuvo en la India los 30 y tantos años, de los cuales estuvo sin hacer nada, que él aquí, que él allá. Son los caballos de Troya escritos, quién sabe por cuántos, es Dow Brown invitando y exaltando quién sabe qué tipo de figuras y colocándole en la persona de Jesús, pero no realmente lo que él en esencia es. Cuando Pedro hace esta declaración, lógicamente está movido por el Espíritu. Pero después viene la connotación fuerte. Jesús a la confesión de Pedro de inmediato le une el destino suyo. Voy a subir a Jerusalén a dar testimonio del amor de Dios. Si el hombre acogiera la propuesta de Dios, seguramente no habría terminado Jesucristo crucificado. Como lo vemos a la luz de tantos otros acontecimientos humanos. Pues justamente sube y enfrenta todo lo que está por venir con la coherencia total de que además de ser hijo de Dios, nos quiere a nosotros redimir a partir de ese valor profundísimo que significa asumir el dolor y ofrecerlo por la humanidad entera para que la humanidad entera se salve. He ahí el valor redentivo que tiene el dolor. Y Pedro, mientras tanto, está, como muchísimos de nosotros en la vida, solamente del hecho
de la felicidad de lo que significa el poder decir, tú eres el Hijo de Dios. A veces el quedarnos rezando como nos está acusando quizás Santiago y nos está diciendo, viene alguien necesitado y ustedes le dicen que el Señor te ayude y te lleve. ¿Qué hacemos por curar el hambre, la enfermedad, el sufrimiento que está viviendo el otro? ¿Qué hacemos nosotros para hacer que el dolor sea menos y que pueda ser ayudado realmente por nosotros que nos decimos cristianos? Nace un compromiso concreto. Al dolor tenemos que salir nosotros a tratar de curarlo siempre. Por eso el Papa Francisco habla de que la iglesia es una tienda de campaña, es decir, allá como una tienda donde llegan los heridos y deben ser sanados, curados, ayudados, porque esa manifestación de la cual Santiago nos está diciendo, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe, nos obliga indudablemente a salir. Y no es solamente el hecho de repartir pan, no es solamente el hecho de dar un techo, son indudablemente en medio de tantas pobrezas también compromisos profundamente cristianos, pero quizás el acompañamiento, el respeto por el otro, el valor de lo que significa cada persona, compromisos concretos. Y esa es la cruz a la cual Pedro se siente indudablemente atacado cuando Jesús le habla, porque ya le dice, en el concreto allí es donde se asume nuestra confesión de fe. Y mientras estamos tranquilos en la iglesia sin que nadie nos importune absolutamente por nada, mientras estamos en la comodidad de nuestra propia vida rezando el rosario, pues allí podríamos decir que estamos en la confesión de Pedro. Pero cuando nosotros salgamos a la calle y nos urja el Cristo doliente, en ese momento estaremos diciendo que es allí donde se manifiesta verdaderamente nuestra auténtica y profunda identidad cristiana, la que Jesús nos llama hoy. Pasando por el dolor, curando el dolor, sosteniendo a los otros en medio de la enfermedad, siendo un verdadero y auténtico signo de lo que Jesús quiere. Y por ello nos habla a morir a nosotros mismos. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Renunciar a nosotros para poder servir a los demás. En vez de buscar nuestra propia comodidad, ofrecérsela justamente a los otros. Es salir de nuestro propio egoísmo, porque todos humanamente, tristemente, buscamos siempre nuestras propias comodidades. Y Jesús, que se ha dado por nosotros, se ha incomodado, dejando la tranquilidad y la seguridad que estaba junto a su Padre para asumir la naturaleza y sufrir el infortunio y el dolor de los hombres, el olvido inclusive en el cual muchas veces vivimos. He ahí por qué su crucifixión, su muerte, como bien decía en la anécdota contada justamente de este creyente convertido, se identifica es con el Cristo crucificado. A eso estamos llamados nosotros hoy. Eso queremos pedirle al Señor que nos ayude verdaderamente a realizar en nuestro camino de creyentes. Le pedimos esta gracia a lo largo de esta semana para que vayamos viviendo realmente e identificando nuestra vida de creyentes en el caminar todos los días con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor,
te ofrecemos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Nuestra nosotros por este vida pan, y fruto de nuestro la tierra y del amor. trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios de nosotros por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, gloria a su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, y lo dio a su Hijo entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Por tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos a todos nuestros familiares difuntos. Pongámonos en las manos misericordiosas de Dios para que Dios perdone sus pecados, particularmente cuando no supimos identificarnos o no supieron identificarse con el Cristo total, el Cristo sufriente, el Cristo que asume nuestro dolor y nuestra enfermedad, pero quiere que seamos nosotros también, a su vez, redentores de los otros en la medida en que nos comprometemos en su bienestar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y cuanto viviendo amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque somos hijos de Dios, pero queremos ser hermanos entre nosotros. Porque Jesús nos enseña cuál es el camino de la hermandad. Es particularmente ser capaz de acompañar al otro, de sentir al otro, de hacer que nuestra vida sea verdadero y auténtico testimonio de la hermandad. Que sea una familia donde la preocupación por el otro sea la tarea principal y no sea la seguridad, la certeza y la tranquilidad de unos pocos mientras nos olvidamos del resto. Cuando crece tanta enfermedad, cuando hay tanta pobreza, cuando hay tantas situaciones humanas, mayor compromiso debía haber siempre de los hermanos. En los momentos de crisis es donde mayores santos han surgido en la iglesia, es donde más obras han crecido y por ello estamos llamados a testimoniar el amor de Cristo, a caminar con ellos, a vivir junto a ellos. Le pedimos hoy la gracia y que seamos fieles y que sintamos que a los hermanos los debemos amar con el mismo amor de Dios. Le oramos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor,
bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oremos. Que la acción de gracias de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Fortalecidos en el Señor, podemos quedar en paz. Muy feliz domingo para todos ustedes.